el empleo. 3 proyectos que presenta hoy el partido del expresidente Álvaro Uribe. Muy importante estos proyectos, sobre todo porque buscan un alivio también para la clase trabajadora en Colombia. Nos vamos a echar un vistazo a un nuevo informe del DANE, Andrés. Esta vez las exportaciones caen para el mes de agosto. Juan Pablo, muy buenas tardes. El más reciente informe del DANE sobre exportaciones indica que en agosto de 2019 las ventas fueron de 3.256.6 millones de dólares, 11.6% menos con relación a agosto del 2018. El resultado, según el DANE, se debe principalmente por la caída del 21.3% en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, pues las exportaciones de hidrocarburos registraron una participación del 53% del valor total de las exportaciones. Asimismo, manufacturas con 21.4%, agropecuarios, alimentos y bebidas 19.7% y otros sectores con el 5.8%. En segundos vamos a estar con nuestros invitados, el representante de la Cámara Gabriel Vallejo, la representante de la Cámara María José Pizarro, hablando sobre la situación laboral en Colombia, el mercado laboral en crisis, el desempleo subiendo y las propuestas de los comerciantes para tratar de mejorar el escenario para los empleadores y ver si se puede activar un poco la economía. En segundos, nuestros invitados, recuerde que puede ya empezar a enviar sus preguntas, sus comentarios con el numeral En mi trabajo sueño con. Numeral En mi trabajo sueño con. Nos vamos con más noticias. Otro defensor de derechos humanos asesinado en el departamento del Cauca. ¿Qué sabemos, Carlos Herón? Juan Pablo, buenas tardes. Pues las organizaciones sociales han reportado que en las últimas horas fue asesinado otro líder, esta vez en zona rural del municipio de Toribío, en el nororiente del Cauca. La víctima es Ulmestiz Ortiz Arcángel. Él es integrante de la Asociación Indígena Abelino Ul y también de Marcha Patriótica, quien fue atacado con disparos cuando se encontraba en la vereda de la Despensa en el resguardo de San Francisco. Dice el reporte que ha entregado la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano que se encontraba al interior de un establecimiento, salió del lugar y fue abordado por sujetos desconocidos que se movilizaban en motocicletas y le dispararon hasta quitarle la vida. Usted puede empezar a participar ya en nuestro debate. En segundos vamos a empezar a hablar de la situación del empleo en Colombia. Numeral En mi trabajo sueño con. Vámonos con noticias internacionales. La Corte Suprema de Brasil decide este miércoles el recurso que podría beneficiar a Luis Ignacio Lula da Silva. Mateo. Juan Pablo, pues es un habeas corpus presentado por un exgerente de la estatal de Petrobras, Marcio de Almeida Ferreira, que argumenta que el criterio procesal que establece que los delatados hablan después de los delatores no fue respetado en el juicio donde fue condenado, con lo que no tuvo derecho a una plena defensa. El Tribunal Supremo de Justicia ya aprobó en agosto precisamente un habeas corpus similar y anuló por primera vez una condena de Lavallato, al expresidente de Petrobras, Aldemir Bendine. 12 del mediodía, 11 minutos, nos vamos con el debate y antes recordemos la cifra. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó ayer la cifra consolidada de la tasa de desempleo en Colombia. Pasó de 9.2% en agosto de 2018 a 10.8% en el mismo mes de este año. El indicador mensual también subió, quedó respecto al mes de julio un 0,1% por encima, estaba en 10.7, pasó a 10.8. Una situación que no deja de ser inquietante por cuenta de que estábamos en un escenario. Y yo quiero arrancar incluso con esa pregunta, sobre todo con usted, representante Velasco. Bien, buenas tardes y bienvenido a la W. Vallejo, perdóneme. Representante, es el tema del empleo. Cuando llega Iván Duque a la presidencia de la República, se convierte esta tal vez en una de sus banderas y es vamos a mejorar la situación del empleo en Colombia. ¿Está perdiendo el gobierno la batalla contra el desempleo? No, en absoluto, Juan, un saludo para ustedes, para todos los oyentes, para María José. Mire, si hay algo que reconocerle a este gobierno es que es un gobierno que creo que ningún otro, por lo menos en los últimos años, había definido con absoluta claridad unas políticas públicas en materia de formalización. Es decir, lo que ocurre con las cifras de desempleo, que obviamente no dejan de preocupar, es parte de la dinámica económica. No se nos puede olvidar lo que está ocurriendo en los países de la región, en donde Colombia de alguna u otra manera sale bien librado, pero que yo considero que con lo que el gobierno ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que aprobó el Congreso en la Ley de Financiamiento, lo que estamos haciendo
de inversión, de activación de la inversión extranjera en Colombia, yo creo que lo que vamos a observar en los próximos meses es una reversión de esa cifra de desempleo que, insisto, obviamente es preocupante. Y yo quiero aquí llamar la atención, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Claro que es preocupante el aumento del desempleo, pero lo más preocupante es que seguimos teniendo una altísima informalidad. Ahí está el punto álgido de la situación, porque aquí no se nos puede olvidar que 14 millones, un poco menos de 14 millones de colombianos se volvieron colombianos del rebusque, es decir, que trabajan sin tener una protección social adecuada. María José Pizarro, representante de la Cámara, gracias por estar con nosotros, bienvenida a la W. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. A Gabriel, un saludo. Y bueno, a todos los oyentes, un saludo muy fraterno. Le hago la misma pregunta que le hice al representante Gabriel. ¿El gobierno está perdiendo la batalla contra el desempleo? Pues bueno, lo que veo y lo que creo que siente la ciudadanía en las calles es un discurso un poco esquizofrénico en mi criterio. Por un lado tenemos un discurso tranquilo, de ciertas garantías que se emite desde el gobierno, pero por el contrario, la realidad, lo que están viviendo los ciudadanos de a pie en la calle son unas condiciones completamente diferentes. Cuando Gabriel dice que son preocupantes las cifras que nos presentan hoy, a mí me parecen absolutamente alarmantes. Preocupante para el ciudadano que acaba de perder el trabajo. Estábamos hablando más o menos, según escuché, de unas 300.000 empleos que se habrían perdido en el último mes. Y eso es alarmante para las familias que tienen que entrar a vivir en una situación completamente diferente, entrar a engrosar las cifras de la informalidad, porque estas personas van a ir al rebusque, y además jóvenes que no tienen la garantía de educarse y de educarse en condiciones para poder acceder a un mercado laboral. Cuando se cambian las condiciones, se nos plantean el cambio en las reglas del juego, lo que vamos a tener es una informalidad aún mayor. Lo que vamos a tener además son unas condiciones precarias en el ejercicio del trabajo, y vamos a tener pues obviamente una situación de crisis. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, la situación de casos tan alarmantes en mi criterio como los rapitenderos, la gente que se dedica, en teoría no están en la informalidad, pero en una especie de legalidad. Es una dicotomía en la que se encuentran las personas que trabajan. A ellos no les vamos a ofrecer garantías, no vamos a formalizar el trabajo, por lo tanto no vamos a garantizar que las personas que hoy requieren pensiones, que hoy podrían estar acogiéndose a un sistema pensional diferente, pero tampoco estamos garantizando que a futuro los jóvenes que hoy están dedicados a la informalidad o a este tipo de trabajos puedan obviamente garantizar unas pensiones dignas para ellos en el futuro. Entonces estamos en una especie de esquizofrenia, y no creo que el gobierno hoy esté planteando un modelo que definitivamente revierta el proceso de informalidad. Yo coincido con Gabriel que es absolutamente alarmante, pero tampoco, y yo quiero dejarlo muy claro, de precariedad laboral. Ahí yo creo que está el meollo del asunto, en esos dos temas. Representante Gabriel Vallejo, yo le voy a leer un trino suyo, lo tengo por aquí archivado, un segundo lo encuentro, en donde usted aparece respaldando la propuesta hecha por el director de FENALCO, la conocimos todos, en donde habla de flexibilización laboral, flexibilizar los contratos, un salario mínimo diferencial, la eliminación de las horas extras. Su trino es lo siguiente: frente a la propuesta de FENALCO Nacional de flexibilizar la contratación laboral y adoptar salario diferencial, muchos salen a controvertirla bajo el argumento de retroceso. Parece que se les olvidara que en Colombia hay 12 millones de trabajadores informales. ¿O qué proponen? ¿A usted sí le parece que esto del salario diferencial, contratación por horas y demás, es una solución antes que un problema? ¿No se terminaría precarizando aún más el empleo con soluciones como esta, que lo que hacen es recortarle la estabilidad laboral a las personas, o las soluciones que se han conseguido a través de largos años de luchas sindicales, como son lo de las horas extras nocturnas o dominicales? En absoluto. Lo primero que hay que aclarar es que, tal como lo manifestó el presidente de FENALCO, esto no es retroactivo. Esto está dirigido especialmente a unos sectores de la población que hoy están viviendo la informalidad. Es que yo vuelvo y repito, claro, hay cerca de 12 millones de trabajadores formales, pero resulta que la otra mitad están en informalidad. ¿Qué vamos a hacer? Esta propuesta, que de alguna u otra manera tiene alguna relación con la que está proponiendo el Centro Democrático. Hoy el Centro Democrático va a radicar una propuesta de flexibilización en contratación por horas, en reducción inclusive de la jornada laboral para los sectores que más están afectados en informalidad y en desempleo,
que es el sector de los jóvenes menores de 28 años y los mayores, de las mujeres mayores de 57, hombres mayores de 62. ¿Qué significa esto? Que esta propuesta de contratación por horas, de flexibilización de la jornada laboral en algunos sectores de la población que hoy están en la informalidad, es que hoy no tienen nada. Hoy ese colombiano que se levanta a las 6 o 5 de la mañana, o a veces hasta más temprano, y trabaja hasta las 7 de la noche, al final de su vida laboral no tiene absolutamente nada. Si sufre un accidente laboral, la familia queda desamparada. Aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa es reconocer una realidad que está sucediendo en Colombia. Por eso, este proyecto, que de alguna u otra manera es iniciativa de FENALCO, acompañado con el proyecto que está proponiendo el Centro Democrático, de flexibilización, de reducción inclusive de la jornada laboral para ese sector de la población, son las propuestas que está poniendo el país sobre la mesa. Lo que no puede hacer, lo que no podemos cometer es estigmatizar y decir esto es precarización, esto no se puede, porque entonces yo les pregunto, ¿qué van a proponer para que esos 12 millones o casi 13 millones de colombianos que hoy están en la informalidad puedan empezar a tener un piso mínimo de protección social? Pero venga, representante, porque listo, uno reconoce, ok, entonces no va a ser retroactivo, es decir, es para las nuevas personas que van a entrar al mercado laboral. Pero es también para las personas que van a despedir precisamente No, porque María se José, están flexibilizando las que condiciones laborales al lado, entonces va a allá voy, salir mucha gente. Representante María José, deme un segundo. ¿Usted no cree que entonces eso es empezar a desmontar unos derechos laborales adquiridos con trabajo, esfuerzo y sacrificio durante años o décadas por parte de los sindicatos para supuestamente garantizar la posibilidad de que nuevas personas entren al mercado laboral? Es que solamente el hecho del desmonte de las horas extras nocturnas y dominicales, eso suena a dar un salto a 1930, echar casi un siglo para atrás en derechos laborales. ¿No Hombre, le parece? no, ni más faltaba, hombre. Yo lo que les estoy diciendo, perdón, María José, Sí. es imaginémonos a ese joven que recién termina la universidad, que no tiene posibilidad alguna de conseguir trabajo y que hoy una industria como el turismo, que es una industria estacional, en temporada, que busca empleos de temporada y requiera contratar mano de obra por horas, por semanas, lo puede hacer. Es que hoy no lo están haciendo. Yo le pregunto, ¿será que es mejor que esta persona que hoy está desempleada, que se está rebuscando la vida, que no tiene ni siquiera una cotización a salud, a pensión, ni un riesgo laboral cubierto? ¿Será que no es mejor darle la posibilidad de que inicie su vida laboral con unas condiciones de formalización? Es ahí donde yo creo que no se debe centrar la discusión, porque si esa es la discusión, entonces los 12 millones que están formalizados no nos toquen. No, déjenos quieto. Y se tapan los ojos, se tapan los oídos frente a los 13 millones que no están formalizados, arrancando porque hay 6 millones del sector agropecuario. Yo les recuerdo a los colombianos que el 80% de los trabajadores del sector agropecuario están en la informalidad y que la próxima generación de campesinos de este país está embolatada porque sus hijos ven a sus padres y a sus abuelos cada vez más pobres y al final de su vida sin una pensión. No, hombre, yo creo que lo que aquí hay que poner sobre la mesa, insisto, son soluciones reales que permitan incorporar a la vida laboral formal a este sector de la población. De allí que el proyecto del Centro Democrático lo que está diciendo, por ejemplo, Gabriela. limitémoslo, termino con esto, María José, 20 segundos, restringámoslo, por ejemplo, a personas menores de 28 años y que eso se puede reglamentar. Si la persona ha estado vinculada, pues obviamente hoy en día es muy fácil demostrarlo, con los aportes a seguridad social no puede acceder a esta forma de contratación por horas. Representante María José Pizarro. Bueno, lo primero es que la gente no quiere dignidad con cucharitas de postre. La gente quiere unas condiciones de trabajo dignos. La gente no quiere que se le formalice por 2 horas el empleo. La gente quiere poder trabajar con unas condiciones de dignidad, con prestaciones sociales, poderle aportar al país, porque ahí está el crecimiento del país. Eso lo han demostrado tal vez no los países de la región con las cuales ustedes nos comparan, sino países que tienen una larga historia de condiciones laborales y además de lucha por mejorar las condiciones laborales. Nosotros, en vez de avanzar en ese sentido, de poner la fuerza productiva del país como motor del desarrollo, nosotros lo que estamos haciendo es creando unas políticas absolutamente regresivas, en mi criterio, y yo sé que me quieres interrumpir, Gabriel, pero yo te dejé terminar con toda tranquilidad, y permitir o trabajar de alguna manera. Por eso digo que el discurso es esquizofrénico, porque la gente no entiende si el gobierno está trabajando por mí. Tú dices, nosotros estamos ofreciendo oportunidades, que eso es lo que quiere el país.
qué sectores del país, porque lo que nosotros vemos en la calle cuando vemos a la gente trabajando, gente joven, con capacidad laboral, con capacidad productiva, la vemos en los semáforos, la gente no quiere estar en los semáforos, la gente quiere estar produciendo para el país y produciendo para sus comunidades. Cuando hablamos de las comunidades rurales, ¿sí? La gente se va del campo porque el campo no le ofrece oportunidades, pero si nosotros generamos conocimiento, productividad, generamos posibilidades para que la gente pueda industrializar su producción y por lo tanto quedarse en el campo, muy seguramente se quedan en el campo. Lo que tenemos hoy es una deserción de jóvenes hacia las grandes ciudades. Tenemos 3.400.000 jóvenes que permanecen sin empleo, que están absolutamente desempleados, pero que básicamente nosotros hoy lo que no podemos ofrecerles es inflar las cifras para decirles que todo está mejor, que todo va en aumento, cuando en realidad lo que ellos están es abocados a la precarización laboral y a trabajar en condiciones de indignidad. Pero representante Pizarro, aquí el representante Vallejo de todas formas tiene un punto que me parece muy importante y es, él dice, ¿qué otra solución hay? Porque finalmente esta es una solución y esta es una estrategia que puede gustar o no gustar, pero por lo menos está dando una fórmula para tratar de conseguir que algunos empresarios se animen a contratar legalmente, que de repente se supere la precarización laboral en la que están los muchachos de Rappi, en fin, que se trate como de cubrir con un manto legal algo que hoy día está en la situación del trabajo informal. ¿Qué opción daría usted? ¿Qué solución estaría desde su orilla para poder decir, listo, no, pues mire, yo no estoy de acuerdo con esto, la solución es esta? Miren, yo entiendo, obviamente, la voluntad de que tenemos que generar un mínimo de condiciones para que la gente pueda salir de la informalidad y pueda entrar en un espacio de productividad. Eso, digamos, no es un tema de discusión entre Gabriel y yo o entre el sector del Centro Democrático y los sectores progresistas que nosotros representamos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que a los jóvenes les podamos ofrecer unas condiciones de trabajo dignas que han sido la ganancia de años y décadas de lucha de sectores obreros y de sectores trabajadores, precisamente para poder acceder a unas garantías mínimas de dignidad en el ejercicio del trabajo. ¿Cómo si con ¿Qué lo que hay podríamos no se ofrecer? puede? Pero lo primero es, o sea, lo primero que tienes que hacer es hacer una inversión realmente grande en la formación de la gente para que por lo menos esas horas que ustedes están proponiendo las puedan pagar. Y salen formados en técnicos, profesionales. Si no les das trabajo, se van a frustrar. ¿Pero qué trabajo les vas a ofrecer? Lo que está proponiendo hoy Fenalco no es la alternativa para que la gente pueda trabajar. O sea, yo me voy a barrer 2 horas en Starbucks, por ejemplo, y no me van a trabajar el domingo a las 2 de la mañana, porque además están proponiendo el trabajo 24 horas, si la contratación 24 horas, si yo me voy, barro 2 o 3 horas en Starbucks para dejarlo bien, pero no me pagan ni el trabajo dominical, ni las horas extras, ni las horas nocturnas, y me vas a decir que eso es ofrecerle a los jóvenes un trabajo digno, es ofrecerles a la gente lo mínimo, la solución es formación. Darle contentillo para que la gente no se sienta que está absolutamente abandonado por parte del Estado, decirle que hay unas garantías mínimas, pero no me puedes decir que la gente que hoy está contratada, no inmediatamente no la van a despedir. Un camarógrafo, te pongo el ejemplo, un camarógrafo está contratado hoy en el Congreso, por decirte, pero cambiando las reglas del juego de la contratación, a esta persona que tiene un contrato fijo desde hace 10 o 15 años, la pueden despedir muy fácilmente y contratan a camarógrafos por horas, y contratarían camarógrafos por horas. Puede que el Congreso no, pero un canal de televisión privado le sale mucho mejor pagar los camarógrafos a 2 horas que pagarle a una persona que esté vinculada formalmente a un año. Estamos conectados, representantes, hasta ahora con el Facebook Live. Son muchas las personas que están viéndonos en este momento y también les están enviando tanto al representante Vallejo como a la representante Pizarro sus preguntas con el numeral En mi trabajo sueño con. En segundos vamos a ir con los tuiteros que les están mandando preguntas, además con unos dardos bien puestos a ambos. Rápidamente su réplica, representante. Básicamente lo que estoy diciendo es que este tema no se puede mirar blanco y negro. Es decir, este no puede ser o son formales con todo o no son o son informales. Yo vuelvo y repito, si yo soy un joven de 20 años que salí del colegio con técnico en un tema turístico, supongamos, no he conseguido trabajo, llevo 1 año enviando hojas de vida, buscando, es decir, que no tengo ninguna posibilidad y hoy se generan unas condiciones legales para acceder a un empleo formal con cotizaciones a seguridad social, en donde voy a tener la posibilidad de vincularme formalmente. ¿Cómo no voy a poder
yo como empresa generar esos nuevos empleos. Es ahí el error que ha venido cometiendo este país en mirar el tema como, insisto, blanco o negro, precarización. Estamos destruyendo las conquistas laborales conseguidas durante tantos años. Hombre, seamos solidarios con esos 14 millones de colombianos, un poco menos de 14 millones que están en la informalidad. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, María José. Ese es parte del estigma y del paradigma que se está creando. Eso no es así como Es que tú tenemos funcionas. diferencias de visiones claramente, Gabriel. Y te voy a decir, te ustedes digo, quieren generar una generación de empleados. Nosotros estamos proponiéndole al país una generación productiva. Nosotros queremos poner la base de la riqueza, no en los empleadores, sino en la sociedad. Nosotros no podemos generar riqueza si no producimos riqueza. Hoy no estamos produciendo riqueza. Hoy le estamos proponiendo a los jóvenes que se vinculen laboralmente en unas condiciones absolutamente precarias, pero que además se sientan contentos y sientan que les estamos ofreciendo grandes oportunidades. La gente prefiere seguir en la informalidad, que produce más dinero que irse a trabajar por una chichigua en Starbucks o en cualquier otro lugar por una chichigua. La gente va a seguir en la informalidad y ustedes no van a solucionar el problema. Lo que van a hacer es crear unas condiciones de contratación muy favorables para los empleadores, pero absolutamente desfavorables para los empleados. Representante Gabriel Vallejo, voy a empezar a leer algunas de las inquietudes que nos transmiten con el numeral En mi trabajo sueño con. @Caicedo Ray. Voy a interpretar un poco su comentario porque él está hablando de horas trabajadas sin recargos nocturnos y dominicales y me pide que le pregunte a usted directamente. Si usted tuviera un empleo común y corriente, si no fuera congresista de Colombia, si usted tuviera un empleo, digamos, en un McDonald's, si usted trabajara vendiendo hamburguesas en ese McDonald's 24 horas, ¿a usted le gustaría que no le pagaran en esas horas extras que usted va a trabajar de 10 de la mañana a 5 de la mañana porque preciso le tocó el turno de la noche? ¿No le parece justo que por ser un horario que se sale de lo habitual, usted reciba una compensación extra por hacer esas horas nocturnas? Pero esa pregunta está mal formulada, porque si yo estoy trabajando y tengo empleo y estoy con una trayectoria de un contrato a término fijo, pues obviamente y tengo esas condiciones, no me gustaría. Pero si yo estoy en mi casa desde hace 8 meses o un año sin empleo y llega McDonald's o llega cualquier empresa y me dice, existe esta posibilidad de enganchar a unas personas de un sector de la población, y ahí vuelvo y resalto la importancia del proyecto del Centro Democrático. No, la gente se va resignada, no feliz a trabajar en McDonald's. Pero es que vuelvo y repito, seguro. yo vuelvo y repito, ¿qué hacer con ese margen de la población que hoy o no tiene empleo o está trabajando en la informalidad y no tiene ningún tipo de protección social? Es que la pregunta no es que si yo estoy trabajando en McDonald's y me van a cambiar las condiciones. Queda absolutamente claro que las condiciones no se le pueden cambiar. Entonces le cambió la pregunta, representante. Si usted está desempleado y le dicen venga a trabajar a tal lugar y trabaje en la hora nocturna y no le vamos a pagar ni un centavo extra, ¿usted se va feliz? Y además sacrifica el tiempo con sus Pues, hombre, hijos, si de yo- cuidado de sus hijos, si yo- y nos quejamos de que los niños Si los yo no están estoy abusando en trabajando y las casas. necesito llevar el recurso y mi ingreso para pagar el mercado, para pagar el arriendo, para pagar los servicios públicos, pues obviamente yo prefiero trabajar en un lugar digno, en donde tenga una remuneración Eso no es adecuada. aprovecharse de la necesidad de la Pero es gente. que eso es No, empleo hombre, o prestación de vuelvo y servicios repito, por horas. La en- gente se va a ir, te digo, la gente se va a ir resignada porque no tienen Ustedes de dónde están más viendo cogerse. este tema como un tema Todos seremos entre rapitenderos en blanco este y país. negro, y este tema no puede ser visto así, porque aquí lo que estamos es desconociendo una realidad, un problema estructural, económico colombiano. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la informalidad? Los únicos que nos pueden ayudar a enfrentar esta informalidad son los empresarios. Si nosotros no le damos herramientas a los empresarios, que hoy por sus costos laborales que bordean el 60%, que entre otras cosas, anoche el Congreso, la Cámara de Representantes, aprobó una licencia remunerada A costa de la 5 dignidad de días, la gente. de 5 días por el matrimonio, y claro, pues muy rico que a uno le den licencia Van remunerada. a ganar los Pero empresarios insisto, más, aquí los siguen empleadores viendo no. al empresario como esa vaca lechera que hay que exprimirla. Esa es la visión Son que los tiene, trabajadores esa los es la que están visión que tienen exprimidos, algunos Gabriel. grupos políticos, y no estamos reconociendo que hay 13 millones de ¿Tú has colombianos. sido empleada del 13 servicio millones de alguna vez, colombianos. Gabriel? He sido mesero y me ha tocado trabajos y lo hago con todo el amor y con toda la dignidad, porque el trabajo dignifica, María No, José. es que nos El dignifica a el todos. Yo trabajo también he sido dignifica, el trabajadora trabajo del dignifica, hogar, por y está ejemplo. comprobado en países del mundo entero, en donde el sistema de trabajo por horas es válido.
conforme al trabajo se paga por 1 hora o por 2 o por 4 o por 5. Pero le puedes Porque pagar bien o mal. yo prefiero tener un ingreso digno, formal, aportando a la seguridad social, que no estar rebuscándome el día a día en el día a día de mi vida. Representante a la Cámara, María José Pizarro. Recojo las palabras del representante Vallejo. ¿No será que de pronto sí estamos pensando que los empresarios tienen mucha plata y plata para botar por el techo, cuando en realidad la situación económica que estamos viviendo en Colombia no está fácil, cuando en realidad estamos viendo un dólar que está al borde de los 3.500 pesos, lo cual está encareciendo para muchos los gastos, cuando estamos viendo que la plata no está alcanzando ni para las personas del común ni para los grandes empresarios, y entonces lanzarnos nosotros a decir que lo que tiene que hacerse es una contratación común y corriente no es la solución? Es más, ¿usted no cree que en el fondo Rappi ha tenido éxito porque de una manera representa una flexibilización dentro del concepto de la manera en que se contrata un servicio, en este caso el de domicilio, el de un favor, bueno, cualquiera de las posibilidades que ofrece Rappi? Es decir, también tenemos que ponernos al día con las tendencias, y es que hay países en Europa en donde efectivamente se contrata por horas. Y hay países en Europa en donde le contratan a usted la hora al destajo y le pagan la hora al destajo, con todos los beneficios. ¿No será que nos estamos tapando los ojos ante una realidad global, y es que no estamos aprendiendo que los tiempos cambiaron y que nosotros no podemos seguir mirando las cosas como si estuviéramos hace 30 o 40 años? Es que yo creo que aquí no se trata de irnos a lapidar a los empresarios porque producen riqueza y están hoy, pues digamos, en unas condiciones bollantes a costa de la vida muchas veces indigna de los trabajadores. Eso lo podríamos preguntar, por ejemplo, al puerto de Buenaventura. ¿En qué condiciones trabajan los operarios del puerto y cuáles son las ganancias reales que produce el puerto de Buenaventura? Por ponerles un ejemplo. Y no tendríamos movilizaciones sociales como las que tenemos si realmente nosotros hubiésemos podido construir una sociedad en equilibrio. Y yo creo que hacia allá es a donde tenemos que ir. Nosotros tenemos unas empresas que producen riqueza y deberían, al margen, digamos, debería ser un deber de las empresas. Mientras producen riqueza, es decir, ellos están entrando en competencia al libre mercado, al mismo tiempo tienen que producir unas condiciones de dignidad para sus trabajadores. Hay gente que le conviene trabajar por horas y que le conviene, pero lo que sí debe ser un indiscutible, un inamovible, es que independientemente de que trabajes con horas, tienes que poder tener derecho, acceso a tus prestaciones sociales. Yo estoy segura de que si tú le preguntas a las personas que consumen Rappi, es decir, que utilizan esta aplicación, si quieren pagar un poco más para que el rapitendero pueda tener una responsabilidad, estarían dispuestos, pero también tiene que ser una responsabilidad por parte de Rappi, no solamente llenarse los bolsillos, sino además producir que las personas que trabajan en Rappi, en este modelo, que es un modelo moderno, que se utiliza en muchísimas partes del mundo, en distintas plataformas, puedan tener acceso a sus prestaciones sociales. Entonces aquí nosotros estamos equilibrando las cargas y estamos produciendo un sistema un poco más armónico, pero lo que no podemos decirle a la sociedad es que todo el beneficio sea siempre para los empresarios, ¿sí? Para las grandes plataformas, para las grandes multinacionales, por ejemplo, sino que nosotros tenemos que decirle a la gente muy bien que estas plataformas crezcan, que los empresarios crezcan, que haya productividad en el país, pero a costa no del empleo indigno. Ahí es donde yo voy. Y esa es la crítica. Por eso digo, hay una diferencia de visión, Gabriel, y no es un ataque contra las propuestas del gobierno. Pero a mí no me pueden decir que yo me tengo que ir feliz a trabajar por un céntimo, por nada, por chichiguas. A la gente no le van a quitar las prestaciones sociales a la gente. Pero venga, representante María José, yo quiero que empecemos, digamos, a plantear desde una perspectiva propositiva qué se puede hacer. Y pongámonos entonces en un escenario de un muchacho que está en la universidad o que está haciendo una carrera técnica y que tiene que compensar al mismo tiempo el estudio con trabajo. Mira, yo trabajé por horas en Barcelona. Quiero ponerte un ejemplo. Trabajé por horas en Barcelona. ¿Le pagaban todo? Pero tenía derecho. Te voy a decir qué derechos tenía. Tenía derecho a ir a un sistema de salud gratuito si me enfermaba. Mi hija pudo estudiar gratuitamente, le entregaban el día de las matrículas, le entregaban todos sus materiales escolares a todos los niños en el modelo de educación gratuita. Además de lo único que tenía que pagar, si no tenía cómo hacerlo, era el comedor. Lo único que tuve que pagar. Tenía acceso a bolsa de desempleo, tuve el paro 4 meses porque trabajé durante un año. O sea, hay unas condiciones mínimas. Aquí a la gente no le estás ofreciendo nada. No hay un modelo de salud, no hay pensiones. Si se establece de una manera legal la contratación por horas, no
se estaría solventando eso, no se estaría obligando al empleador a que haga los aportes de salud, a que haga los aportes de pensión, a que efectivamente pues se hagan las contribuciones que corresponden Pero eso no es lo para que una está persona. proponiendo FENALCO Pero claramente María en su José, mira, proyecto de seguramente ley. yo sé que eso, tú estabas en Barcelona, España, pero estamos en Barcelona, Quindío. Es decir, no puedes comparar ni Hablábamos de Barcelona, España Europa, con pero Barcelona, lo digo Quindío, porque esa fue la pregunta y porque, yo le no, respondí. porque aquí la informalidad es enorme. Te voy a decir lo siguiente, Juan. Cuando miramos los países que han logrado vencer estas altas tasas de informalidad, como Tailandia, por ejemplo, no lo digo yo, lo dice la OIT. La OIT reconoció, hoy en día, la Organización Internacional del Trabajo, reconoció que la protección social de los trabajadores no es blanco y negro, no es que yo esté adentro o esté por fuera del sistema. La ven como un piso mínimo, como una escalera, y de allí quiero decirle lo siguiente: el gobierno del presidente Iván Duque, el Partido Centro Democrático, en una propuesta que hicimos de la mano con la Federación de Cafeteros, ministra de Trabajo, ministro de Salud, ministro de Hacienda, una proposición del senador Alejandro Corrales y quien les habla, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo el piso mínimo de seguridad social. Y es reconocer que en Colombia hay gente que se gana menos de un salario mínimo mensual. Esa es una realidad económica que no podemos desconocer, Juan. ¿Qué vamos a hacer para incorporar a estas personas que se ganan menos de un salario mínimo al sistema de seguridad social? Porque de lo contrario seguirán en la informalidad, estando condenados para el resto de la vida pues a rebuscarse su plata y a no tener al final ninguna Mira, protección. yo creo que Numeral, Colombia, perdóneme representante, escúcheme, numeral en mi trabajo, sueño con, es tendencia en Colombia, llegan comentarios, ya voy con las preguntas, pero yo quiero que nos devolvamos un poco, representante Vallejo. Cuando se pasó la reforma tributaria, que no era reforma tributaria, sino que en realidad era una ley de financiamiento, se le redujeron las cargas impositivas a las empresas para promover la generación de empleo. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón hoy, que ya ha pasado 8 meses, 9 meses desde el momento en que se empezó a implantar esta reforma, no se ve el incremento en los índices del empleo, sino que al contrario sube es el desempleo? Hombre, yo insisto, Juan, que el tema económico no puede ser mirado simplemente como una operación aritmética y si yo hago esto automáticamente obtengo lo otro. Los ciclos económicos Pero es que la requieren promesa un se tiempo. hace. Pero mire lo importante de lo Pero siguiente, el claro, gobierno la hizo esa promesa, promesa. y fue promesa en campaña, menos impuestos, Más empleo. mejores salarios e ingresos. ¿Y qué lo está pasando? No, lo estamos, el Centro no, Democrático. que hay No, no, impuestos, pero no hay no, salario. no, lo que pasa es que usted Por no puede favor. pretender, los empresarios apenas van a sentir la reducción de ingresos en la declaración de renta del año entrante. Por ejemplo, está comprobado, los índices económicos están demostrando un aumento de la inversión extranjera en Colombia, lo cual es una muy buena señal. Y el Centro Democrático, honrando su palabra en campaña, ha presentado propuestas que mejoran los ingresos de los trabajadores. Ejemplo, la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia. Usted sabía que en Colombia, en una escala de 1 a 10, en temas de bienestar de familia y tiempos de familia, Colombia saca el 0.9 en los tiempos de familiaridad de los trabajadores. Por eso lo que estamos tratando de hacer es mejorarle condiciones a los trabajadores para que sientan que realmente este esfuerzo que está haciendo el país en reducir impuestos a las empresas se traduzcan en beneficio a los empleados. Pero termino con lo siguiente. Además, esto va acompañado de lo que también nos hemos mantenido: reducción en el gasto público para mejorar las inversiones del país, cero tolerancia a la corrupción. Es decir, yo sí creo, Juan, y insisto, yo soy optimista en ver que este país, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, vamos a empezar a crecer por encima del 5%, que es lo mínimo que necesitamos crecer de manera sostenida durante siquiera unos 10 años para terminar de cerrar las brechas sociales. Pero no lo vamos a lograr si no reducimos la informalidad, que entre otras cosas, también hay que decirlo en estos micrófonos, está soportada por un negocio oculto, por una plata oculta que es el narcotráfico. 30.000 millones de dólares le ingresan a esta economía, que lo que le conviene Pero es mantener la informalidad. Es que miren, yo A ver, francamente de promesas incumplidas está llena la historia de este país. Yo creo que aquí tenemos que reconocer que esa es la triste historia, pero es que yo quedé preocupada con tu ejemplo, Gabriel. Ponías el ejemplo de Tailandia, por ejemplo, como uno de los centros que ha logrado superar la crisis laboral y que hoy se plantea. Yo vivo, digamos, absolutamente perpleja, porque precisamente lo que se conoce
mundialmente de Tailandia, y es que es uno de los centros de explotación laboral en todo Asia. Allí está. Ha subido el trabajo infantil de manera alarmante, y estas son cifras de Walk Free Foundation, que es una de las fundaciones más importantes en el tema del estudio laboral. Estamos hablando de esclavos modernos. Yo tuve la visita la semana pasada de unas personas que venían de Indonesia y de Tailandia, que precisamente estaban denunciando cómo las personas están siendo retenidas de manera ilegal. Los niños son vendidos a las factorías en ultramar para pescar, para las maquilas, etcétera, y están por fuera de todo el sistema laboral mundial. Y eso es precisamente uno de los ejemplos tristes, absolutamente dramáticos de Tailandia. Entonces, proponer que nosotros podamos, como Tailandia, salir de la precariedad, María salir José, del tema. No tergiverses mi intervención. Estoy No. poniendo porque la Organización Internacional de Trabajo pone como modelo a Tailandia en reducción de la informalidad porque reconoció que la formalización de los empleados, insisto, no es pasar de blanco a negro o viceversa, es reconocer que las realidades económicas de nuestros países frente a la informalidad requieren un proceso y una manera de poderlos incorporar a la formalidad con estadísticas, Pero con Gabriel, datos, con ¿cuál es el remuneraciones problema? adecuadas. Yo te pongo Porque tú me ponías el ejemplo de Quindío, ¿sí? Y me ponías el problema de Quindío. ¿Qué quiere la gente en las zonas rurales? Muchos jóvenes se quieren ir porque no encuentran oportunidades para permanecer en el campo y para poder trabajar en condiciones de dignidad. Si nosotros invirtiéramos en las empresas pequeñas, en las empresas medianas, si construyéramos toda una serie de estímulos para que estas cuando empresas tú dices pudieran quiénes sobrevivir, invertimos, si ¿es quién? tecnificáramos mínimo el trabajo de los campesinos, si ofreciéramos unas condiciones diferentes para los campesinos, nosotros supuesto. estaríamos hoy, obviamente no tendríamos que ofrecerles a la gente contratos basura, que es una de las grandes críticas que existe en los centros modernos que han pasado por crisis laborales inmensas como las nuestras, pero que de alguna manera hoy logran establecer un mínimo de equilibrio, que es lo que Es yo te decir, para ofrecía. usted, representante Pizarro, la solución iría más hacia el respaldo o el apoyo a la pequeña, a la mediana empresa, Claro, a la darle señora que vende financiamiento, empanadas, que darle hace arepas. recursos en lugar de reducir salarios o de retirar algunos de los Nosotros beneficios tenemos que laborales. construir políticas ¿Tú crees equilibradas que este país pensando en va la a solucionar gente. el problema de la informalidad A con la punta de señora que grandes vende empanadas? multinacionales, O sea, no. honestamente, María No, José. a ver, pero ¿eso cómo como se yo te digo, construye? yo ¿Eso te cómo se malinterpreté construye? y tú me malinterpretaste. Me estás diciendo, yo no te estoy diciendo que todo el mercado laboral que producen las grandes empresas desaparezca. Claramente que tiene que permanecer y claramente que la gente tiene que poder vincularse a esas empresas, si así lo desea, en condiciones de dignidad. Por otro lado, nosotros tenemos otro tipo de empresas que son pequeñas y medianas empresas que hacen que parte hoy del tienen, que hoy no 90%. tienen ningún tipo de estímulos para su supervivencia, que realmente sobreviven en unas condiciones muy difíciles, que podrían generar también muchísimos empleos si tuviesen unas mínimas garantías por parte del Estado No, para pero poder venga, permanecer. eso ahí es discurso, María José. Tú dices que tuviera mínimo garantías. Un pequeño empresario Ujú. de 2 o 3 empleados, o de 1 o de 2, y quiera vincular a una persona nueva, hoy hay que decírselo a los colombianos. ¿Sabe por qué no la vinculan? Por el costo laboral, porque el costo laboral no le permite esa pequeña empresa. Y porque las empresas no No. están produciendo lo que deberían estar Pero eso es produciendo. ¿Y diferente. por qué no lo Pero están eso es haciendo? diferente, ese es un tema de la productividad y es un problema Eso es de lo la que tenemos que economía. desatar, la productividad en nuestro país. Esa es la propuesta, Bueno, básicamente. yo quiero que empecemos a sacar la calculadora. Hablemos de contratación por horas, porque voy a leer aquí uno de los comentarios que nos hace @maracuyá2002 con el numeral en mi trabajo sueño con. Dice, perverso compararnos con Europa o Estados Unidos para justificar la imposición de la contratación por horas en Colombia. ¿Qué tanto puede comprar un trabajador con 1 hora de trabajo en Europa o Estados Unidos y qué alcanza para comprar con 1 hora de trabajo en Colombia? Detengámonos ahí, representantes a la Cámara. Voy a coger la cifra del salario mínimo hoy y vamos a hacer el cálculo muy rápido. Salario mínimo está en 925.000 pesos por encimita. Entonces, 925.000 pesos. Lo vamos a dividir por ¿cuánto es la hora legal? ¿Cuántas horas legalmente se deben trabajar por semana? 48, 48. ¿no? 48. Y lo dividimos por 4, que son 4 semanas. Divido 4. Aquí estamos encontrando que la hora terminan pagándola a más o menos a 4.817 pesos Pero en Juan, le Colombia. tienes que sumar el auxilio de transporte, le tienes que sumar de pronto la Sí, carga prestacional. pero partamos de esta cifra. Ok. Estos son 2 pasajes de Transmilenio.
si nos quedamos en Bogotá. ¿A usted le parece que esto es una remuneración justa por una hora de trabajo, representante? Familias que además No, mire, pagan 3 o 4 pasajes Un en pasaje de Transmilenio Transmilenio cuesta diarios. 2.400 Claro. pesos. Aquí esto daría, sin sumarle todas esas arandelas, 2 pasajes de Transmilenio. ¿Y el resto? no, mire, Por una hora de trabajo. indudablemente, y esto para nadie es un secreto y también lo decíamos de allí que nosotros hemos venido sosteniendo mejorar los ingresos de los trabajadores porque entendemos que los ingresos de los trabajadores colombianos, especialmente los del salario mínimo, pues digamos que frente a las necesidades, pues no le alcanza, lo decíamos, el ingreso seguramente es considerado una chichigua. Sin embargo, aquí el problema tiene que analizarse con mayor trasfondo y es, uno, por ejemplo, cómo lograr una mayor productividad. Si nosotros fuéramos más productivos, Juan, yo le puedo garantizar que Colombia y los empresarios podrían pagarle mejor a los trabajadores. Eso Pero no estamos creen de que- tenemos acuerdo. un problema El de problema la- es que las pero no creen que propuestas lo que uno- ustedes dan no solucionan lo Es que eso. lo segundo, uno por debería ir de la mano de supuesto lo que- otro, por- representante. No Es están decir, si solucionando. Claro vamos, que van enfocadas al si tema. vamos a pagar por horas, pues paguemos mejor las horas. Claro, por supuesto que si la hora, y la hora tendrá que tener en cuenta los factores, por eso digo yo que no puede ser visto en blanco y negro, es que el solo pagar por horas es precarizar. Por supuesto que el pago por horas es proporcional al salario mínimo en su momento que deberá tener. Y yo invito, por ejemplo, a esa diferenciación de salarios mínimos. ¿Qué pasaría si en Bogotá, que en el costo de vida es mucho más alto que en otras ciudades, por ejemplo, pongamos sobre la mesa si aquí debe analizarse y estudiémoslo la diferenciación del salario rural del salario urbano? Porque yo sí creo, bajo esa cuenta sencilla y de Es que coquito, esto es aritmética del colegio. indudablemente ese ingreso para esa persona, para ese trabajador, es un ingreso absolutamente limitado. Pero aquí el enfoque O sea, no puede es ser... decir, que una persona, es que de verdad, perdón, estamos diciendo entonces que una persona en Bogotá que se gane 4.800 4.800 hora. pesos la hora, no le alcanza sino para el pasaje en Transmilenio. Pero en cambio, si le pagamos eso a una persona en Arauca, va a poder vivir en unas condiciones muchísimo mejores porque sencillamente los 4.400 pesos le alcanzan muchísimo mejor. Es una Y me vas realidad, a María decir, José. pero te voy a Eso decir, es una pero además me realidad. estás Eso diciendo, es una realidad de la economía pero además colombiana. Pero me- 4.000 pesos, ¿qué cuesta 4.000 pesos Perdón, en es el que no podemos- supermercado? Una bolsa de Nada, leche cuesta cuesta un poquito- 2.800 Exacto, entonces, 2 litros de leche. para una familia entera. Y le decimos a la Obviamente. gente que además tiene que irse feliz, dichosa, y que además se sienta súper contenta con el gobierno que le está ofreciendo, que por fin pudo salir del Mire. desempleo. Pero ¿en qué condiciones sale del desempleo? Entonces, Yo veo a una tuitera aquí. sigamos condenándolos a trabajar 30 o 40 o 50 años como sucede en el sector La gente rural va a seguir en la colombiano. informalidad, María José, créeme. aquí hay que empezar a buscar formalizarlos. ¿Cuánto gana una Mire, persona vendiendo usted decía algo- bombombunes en el semáforo? Usted decía algo, o sea que usted está condenando a esa persona que siga vendiendo No, bombones es que en no, el- lo en- que, en- pero ¿por qué en- me en dices el- que la que lo condena no Claro, soy yo? Son ustedes lo los que estás están en el condenando gobierno. porque no tiene Nosotros ninguna no hemos podido llegar. no tiene ninguna posibilidad de que el sector formal lo vincule. Lo otro que quería decir, Juan, Sí. con relación al tema del sector rural y Pero del que te trabajador vincule rural. cómo, es Del que esa es sector- la del pregunta, sector rural. Gabriel, Mire, que no me has aquí hay podido una responder. realidad. El sector rural ha sido un sector que no hemos podido entregarle herramientas para tener una verdadera formalización. El código laboral de nosotros tiene 50 años, es un código anacrónico. El sector rural no tiene condiciones hoy para poder formalizar a sus trabajadores que normalmente son nómadas. La ley de piso mínimo de seguridad social sí es una verdadera alternativa. ¿Sabe por qué se desplazan los campesinos hacia las ciudades? No es sencillamente por un tema del salario. Se desplazan a las ciudades porque tienen graves problemas en vivienda, en educación, en vías terciarias y entre otras cosas, en la rentabilidad de la actividad agropecuaria. Por eso, y ¿Sabes finalmente, por qué se desplazan mire, también de manera y masiva? y termino con lo siguiente, y finalmente, porque ese hijo que ve a su abuelo y a su padre levantarse desde las 4 de la mañana y acostarse a las 7 de la noche todos los días, lo está viendo al final de su vida laboral sin una pensión, lo ve cada vez más pobre. Si nosotros no revertimos esas condiciones, no vamos a ser capaces de volver a enamorar a los jóvenes de su actividad agropecuaria. Representante a la Yo- Cámara, María José Pizarro, le transmito una inquietud que escribe con el numeral en mi trabajo sueño con @Gillo6509. Y dice, numeral, en mi trabajo sueño con, esta congresista solo critica y critica. ¿Qué proponen y cómo lograr lo que proponen? Detengámonos en el empleo rural, que era el que estaba mencionando hace un instante el representante Vallejo. ¿Cómo hacemos para normalizar
el empleo rural, para que haya un ingreso digno y para que además haya acceso a todos los beneficios que se pueden tener en la ciudad y que normalmente en el campo no son tan evidentes. Bueno, es que tenemos, digamos, varios mecanismos. Por un lado es el acceso a la tierra, que la gente que está en el campo no tiene acceso a la tierra está concentrada en, en un porcentaje muy pequeño de personas, mientras que los campesinos no tienen derecho a un espacio de tierra para poder ellos ser productivos. Muchos de ellos además salieron de las tierras por las condiciones de violencia que hay y que han existido históricamente en los territorios. Eso es pero eso agraria, se le suma. Eso es reforma agraria. Claro, pero pues claro, Listo. y estamos hablando de que debe haber cuántos años, cuántas décadas lleva el país proponiendo y exigiendo una reforma agraria. Vamos para un siglo. Décadas. Vamos para un siglo. Exactamente. Entonces, bueno, por un lado debemos empezar por ahí. Por otro lado, tenemos que tecnificar el país y ahí es donde yo voy. Yo creo que no se trata solamente de un tema de discursos. Hay diferentes visiones y en eso yo estoy de acuerdo. Por un lado, Gabriel, lo que ustedes realmente están proponiendo es sumarle gente a la precariedad laboral, ¿sí? Que además se sientan felices en ese trabajo indigno y que esto sencillamente nos permita subir las cifras. Es el resumen de lo que veo. Mientras que nosotros estamos hablando de aumentar la productividad, que en eso coincidíamos, tú lo dijiste hace unos momentos, y obviamente de socializar la riqueza. Lo que nosotros estamos proponiéndole al país es no solamente ser un país de empleados, sino que nosotros seamos un país en vías de desarrollo. Y ser un país en vías de desarrollo implica obligatoriamente que la gente pueda trabajar, no solamente trabajar a cualquier costo y trabajar en unas situaciones de indignidad, en el campo o en las ciudades. Porque el trabajo indigno también está en el campo, porque trabajar por horas con unos jornales absolutamente desproporcionados para ganarse 20, 30 mil pesos es obviamente una condición de indignidad. Pero ¿cómo se hace ese salto? Porque es que, representante, uno puede plantear lo que usted dice, pues... Es que eso es un discurso, proceso, no va a saltar. Pero eso ¿cómo es un se hace el proceso. cambio? De hoy para mañana Porque, bueno, no vamos a poderle ofrecer al país una fórmula mágica, pero el país tiene que entrar en un proceso. Pero tiene que haber un punto de inicio. Claro, por eso te estoy diciendo, tenemos que empezar. El problema es que nosotros estamos planteando continuamente políticas regresivas, políticas que no nos permiten avanzar en un empleo y en generar condiciones dignas. Tú hoy eres presidente de la República. ¿Y qué harías tú para que Bueno, se falta diera mucho ese para que proceso? yo pueda Pero ser no, presidenta dilo, de la yo sí República. Muy quiero seguramente. Yo quiero escuchar las propuestas concretas tuyas. O si para usted que estuviera eso, en el puesto de Jaime Alberto Cabal, del para presidente que de ese Fenalco. 80% de informalidad en el sector rural, 80% de nuestros campesinos, Juan, están en la informalidad, es decir, no tienen absolutamente ninguna protección social en Colombia. ¿Qué harías tú, María José? A mí la única propuesta Empezaría que me ha por quedado una claro reforma es el tema de agraria. educación. Empezaría por una reforma educativa. Esos son primeros pasos, importantísimos pasos. Empezaría por una reforma a la salud, que es absolutamente necesaria. Empezaría por ofrecerle a la gente un mínimo de condiciones de dignidad para que precisamente puedan abocarse a unas condiciones laborales diferentes. Pero a la gente no le podemos pedir todo sin ofrecerles nada. ¿Sí? Aquí se pidió precisamente que se le bajaran los impuestos a las grandes empresas y precisamente se le subieran los impuestos a las familias. Frente a eso ustedes se opusieron. El mismo senador Álvaro Uribe Vélez se opuso tajantemente a ponerle una base gravable a la canasta familiar, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes se oponen a eso. Lo que no entendemos es por qué ese doble discurso. Y es ahí, porque ustedes son los que están en el gobierno hoy. A mí no me puedes pedir las soluciones mágicas porque no es mi responsabilidad. Es que la ustedes responsabilidad son de ustedes. Y ustedes, no, criticamos, obvio que vamos a criticar. Así como si nosotros estamos en el gobierno, mañana ustedes nos van a criticar a nosotros. Eso es natural, no nos pueden pedir que no los critiquemos cuando tenemos unas posiciones completamente diferentes a las de ustedes. Reforma rural, necesaria. Listo. 1, 2. 2, reforma educativa, ofrecerle a la gente la posibilidad de formarse. 3, representante. 3, Siguiente. reforma a la salud, absolutamente necesaria. Necesitamos que la gente pueda acceder a la salud. Son mega reformas que deben hacerse, lo estamos proponiendo. Ahora, te digo, las empresas... No estás formalizando a una sola persona con eso, en este momento. No le estás ofreciendo condiciones diferentes. Claro, y todas pero bueno, queremos, listo, pero no las ahora estás formalizando. ahora tenemos grandes empresas en el país. Grandes empresas que supuestamente deberían estar produciendo. Y ustedes dijeron, si nosotros bajamos la base gravable a las empresas y ellas pagan menos impuestos, van a generar más empleo. Bueno, ¿Dónde está? ¿En qué se materializa esa propuesta? Me queda un minuto. Quiero hacerle una última pregunta al representante Gabriel Vallejo de respuesta muy corta.
listo, ya dijimos que entonces las horas extras nocturnas hay motivos para tumbarlas. Pero el dominical, ¿por qué? ¿Por qué tumbarlo cuando es el día de descanso por excelencia? Es el día que se debería dedicar a la familia, es el día que debería digamos, incluso históricamente, y usted lo mira en otros países, hay lugares en donde está prohibido trabajar un domingo. Pero, ¿Cómo es posible que mira, entonces en Colombia estemos pensando en yo eso? tuve la fortuna de ser abogado empresarial y asesoré dentro de la industria a los restaurantes. ¿Cuál es el problema de que un restaurante en Colombia, que los domingos es el día de mayor movimiento, pueda contratar personas que están desempleadas y las pueda contratar por horas y les pague de acuerdo a un valor ordinario? ¿No será mejor para ese trabajador que está desempleado y ese restaurante que requiere en su estacionalidad del servicio tener una vinculación para poderlos contratar ese domingo? Es decir, ahí es donde estamos diciendo, y esta es una propuesta, bienvenida a la discusión, de que perfectamente a esa persona que está desempleada la podamos enganchar por ese domingo pagándole por horas a una tarifa ordinaria, porque es que no es el domingo de la jornada de descanso de las 48 horas semanales, es esa persona que por ese día el empresario lo requiere. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo, Juana, que lo miremos de esa manera. Pero Y yo si no- tengo y si una no, pregunta. Deme un segundo, representante. Y si no funciona esta estrategia para generar empleo, ¿no se debería crear algo? Así sea un articulito chiquitico que diga, si en un año esto no subió el empleo, ¿se anula lo actuado? Bienvenida a la discusión, por supuesto, Porque es que- bienvenida. porque es que luego quedamos abrochados. Nosotros, mire, Y nosotros si nos pasa lo mismo a los impuestos, es parte de la discusión. Yo lo que insisto es esta propuesta que está sobre la mesa, la propuesta de nosotros del Centro Democrático que tienden a mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los trabajadores, como la flexibilización laboral y la reducción de la jornada laboral para ciertos sectores de la población, bienvenido. Pero por supuesto, ese sería uno de los artículos que dice, mire, si en tanto tiempo no se genera una reducción en la tasa de informalidad, pues revisémosla, no hay ningún problema. Yo lo que quiero quedar claro es que las propuestas, María José, Nos que vamos. tú acabas de No. decir, no generan Sí generan. formalización. La reforma vamos, laboral, representante Pizarro. la reforma agraria implica formalización laboral. La reforma a la salud implica formalización laboral. Cuando nosotros educar a la gente implica generar centros de investigación. Eso es formalización laboral. O sea, tú me dices que las propuestas nuestras no generan empleo. Eso es falso. Claro que generan empleo. Y estamos hablando de formalizar a la gente que precisamente trabaja en condiciones de informalidad. Por otro lado, tú me estás diciendo una mujer que trabaja y que busca reemplazos en el supermercado. Y trabaja 11 horas al día. ¿Cuánto gana? 35.000 pesos. Eso es lo que gana una mujer, de los cuales tiene que gastar más o menos 8.000 pesos en empleo y en transporte, y 8.000 pesos en el almuerzo. Y tú tienes que decirme que esa persona además tiene que sentirse feliz en esas condiciones. No, Gabriel, la gente no tiene por qué sentirse feliz. Y ustedes hoy están viviendo las grandes movilizaciones que están viviendo porque no han sido capaces de ofrecerle a la gente precisamente eso, unas condiciones de dignidad. Representante María José Pizarro, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Representante Gabriel Vallejo, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conectados a esta hora, al mediodía en la W. Ya son las 12:59. Hacemos una corta pausa. Ya está listo Hernán Peláez para que continuemos al mediodía juntos en la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? A los estudiantes les digo, estudiantes en la W. Alejandra Sánchez, estudiante de la Universidad Javeriana. Creemos que pudo haber sido mucho mayor y mejor el acompañamiento y exigimos por eso el pronunciamiento de los directivos. Juan Carlos Rodríguez es estudiante de la Universidad Nacional. Uno de los logros de Enrique Peñalosa es que sus políticas son tan reaccionarias que logra unir incluso a los estudiantes de universidades públicas y privadas. Estar frente a un capucho no es ni divertido ni chévere, eso da miedo. Esteban Pérez es estudiante de la Universidad Distrital. Rechazamos toda violencia dentro de las universidades, pero también rechazamos el abuso desmedido de la fuerza. Este 10 de octubre vamos a movilizarnos de forma pacífica y democrática. Cristian Andrés Reyes, estudiante de la Universidad Libre. Una parte importante de los negociadores que estamos en este momento con el gobierno se encuentran amenazados. María Paula Herrera, de la Universidad del Rosario. Nos estamos poniendo en riesgo, nos sentimos constantemente amenazados. Felipe Castrillón, de la Universidad Externado. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, y la Policía Nacional tiene como su fin constitucional conservar la paz. No es cierto que no nos hayamos sumado antes y ahorita sí. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Hace millones de años dominamos el fuego. Ahora el desafío es otro. ¡A forjar, señores!
8 herreros compiten contra reloj para crear las más increíbles espadas de la historia. No te pierdas Desafío sobre Fuego Latinoamérica. Todos los martes a las 9 de la noche por History. Publimetro es el periódico gratuito hecho para ti, más completo, más moderno, más urbano. Publimetro, la manera más fácil y entretenida de informarse. Tu belleza